Hay historias que uno cuenta y otras que uno carga. Esta es de las segundas. Lo que voy a relatarte no es simplemente una leyenda urbana ni una exageración sacada de una película de terror. Es un caso documentado, investigado y clasificado como uno de los más peligrosos por los mismísimos Ed y Lorraine Warren. Todo comenzó mucho antes de que alguien supiera el nombre Annabelle. Comenzó con una invocación equivocada y con la apertura de una puerta que jamás debió tocarse. Se dice que las entidades demoníacas no necesitan un cuerpo físico para existir, pero sí una invitación para manifestarse. A mediados de los años 60, un grupo de jóvenes universitarios realizó una sesión de espiritismo sin tener idea de con qué estaban jugando. Intentaban contactar con el espíritu de una niña que, según decían, había muerto trágicamente en el edificio donde vivían. Lo que no sabían es que, al hacerlo, no estaban trayendo a una niña, sino a algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Ese demonio, porque no hay otra forma de describirlo, necesitaba un objeto para anclarse al mundo físico, un receptáculo. Y encontró el medio perfecto en una muñeca Raggedy Ann, de trapo, de aspecto inofensivo pero inquietantemente humanoide. La muñeca fue adquirida en una tienda de segunda mano por una joven llamada Donna, estudiante de enfermería. Su compañera de cuarto, Angie, nunca se sintió cómoda con el objeto. Al principio pensaban que eran coincidencias. La muñeca cambiaba de lugar sola. Aparecían mensajes escritos en pergamino con tinta roja diciendo «Ayúdanos», y sonidos extraños resonaban por el departamento en las noches. Pero las coincidencias se transformaron en terror cuando Lou, un amigo cercano de ambas, fue atacado mientras dormía. Sintió como alguien lo observaba, despertó sin poder moverse y vio a la muñeca a los pies de su cama. Unos segundos después, algo invisible lo arañó en el pecho, dejándole marcas profundas en forma de garras. Era evidente que lo que habitaba esa muñeca no era humano, y tampoco era un espíritu común. Donna, aterrorizada, acudió a un sacerdote, quien, reconociendo la gravedad del caso, contactó a los investigadores paranormales más conocidos de la época, Ed y Lorraine Warren. Cuando los Warren llegaron, confirmaron lo impensable. Según Lorraine, una medium clarividente, no se trataba del espíritu de una niña, sino de una presencia demoníaca que había fingido serlo para ganarse la simpatía de las jóvenes. El objetivo del ente era poseer a Donna, y la muñeca solo era el primer paso. Los Warren se llevaron la muñeca, pero desde el primer momento supieron que el caso no terminaría ahí. El vehículo en el que viajaban empezó a fallar de forma inexplicable. El motor se detenía, los frenos fallaban y un olor a azufre invadía el auto. Ed se vio obligado a rociar agua bendita sobre la muñeca mientras Lorraine rezaba el rosario. Solo entonces lograron llegar a su casa con vida. Annabelle fue encerrada en una caja de vidrio bendecida en el Museo del Ocultismo de los Warren, donde fue mantenida bajo llave, pero incluso allí seguía causando estragos. Visitantes que se burlaban de ella o dudaban de su poder terminaban en accidentes fatales, según múltiples testimonios recogidos por los Warren. Sin embargo, lo más perturbador de todo ocurrió años después, cuando la muñeca fue trasladada para una exhibición en Nueva Orleans. Y lo que sucedió allí hizo pensar a muchos que Annabelle jamás estuvo realmente contenida. Después de que Ed y Lorraine Warren llevaron a Annabelle a su hogar en Monroe, Connecticut, supieron que no podían simplemente almacenarla en un cajón. Había demasiadas cosas mal con esa muñeca. No era una simple posesión, como otras que habían investigado. Era un conducto directo a una fuerza demoníaca que parecía estar siempre observando, esperando. Decidieron construir una vitrina especial, de madera de roble bendecida y con vidrio reforzado. Sobre ella, una señal advertía claramente: advertencia, positivamente no abrir. Dentro de ese pequeño ataúd de cristal, la muñeca parecía inofensiva, inmóvil, pero quienes estuvieron cerca aseguran que jamás dejaba de mirar, como si sus ojos de botón pudieran seguirte incluso al cerrar la puerta del museo.
Los Warren sabían que la vitrina no la contenía del todo, solo la limitaba. Por eso, cada semana, un sacerdote católico era invitado al museo para realizar un ritual de protección. Aún así, los sucesos extraños no se detenían. Lorraine relató en varias entrevistas que, incluso con todas las precauciones, los objetos alrededor de Annabelle, cruces, relicarios y medallas, empezaban a caerse sin explicación. En más de una ocasión, visitantes afirmaron escuchar risas infantiles provenientes del rincón donde estaba la muñeca, aunque no había nadie más en el edificio. Una de las historias más inquietantes es la de un joven motociclista que visitó el museo junto a su novia. Ignorando las advertencias, el chico golpeó el cristal de la vitrina y, burlándose, le dijo a Annabelle que no creía en nada de eso. Ed Warren lo echó inmediatamente, advirtiéndole que no debía tomarlo como un juego. Horas después, el joven tuvo un accidente fatal en su motocicleta. Su novia sobrevivió, pero con graves heridas. Ella contó a las autoridades que, justo antes del choque, su pareja estaba bromeando sobre la muñeca y asegurando que nada podía tocarlo. Ese no fue el único caso. Un sacerdote que visitó el museo también ignoró las advertencias. Tomó la muñeca entre sus manos. Sí, antes de que la encerraran en la vitrina actual, y la declaró una simple superstición. Según relató Ed, durante el viaje de regreso, el auto del sacerdote se volcó sin razón aparente. Sobrevivió, pero confesó que en los segundos previos al accidente vio por el espejo retrovisor el rostro de la muñeca en el asiento trasero. Annabelle se convirtió en el objeto más temido del museo. Lorraine, incluso en sus últimos años, confesó que jamás se atrevió a mirarla directamente por mucho tiempo. Hay algo en ella, decía, como si detrás de esa tela sucia y ese hilo desgastado estuviera una presencia esperando a ser liberada. Pero a pesar de todos estos eventos, hubo un momento en el que decidieron sacarla de ese encierro. Fue una decisión muy controvertida. Incluso entre los Warren, un museo privado en Nueva Orleans les solicitó que prestaran temporalmente a Annabelle para una exposición sobre objetos malditos. Lorraine se opuso desde el principio. No es un objeto de entretenimiento, es un portal al mal, dijo, pero las presiones externas y los beneficios económicos que ofrecieron para causas benéficas del museo terminaron por convencerlos. La muñeca fue trasladada con estrictas medidas de seguridad, custodiada por 2 sacerdotes, transportada en una caja especial y acompañada por un demonólogo durante todo el viaje. Pero apenas llegó a Nueva Orleans, comenzaron los problemas. Equipos eléctricos fallaban, cámaras dejaban de grabar al enfocar la vitrina y trabajadores del museo sufrían pesadillas, idénticas entre sí. Una de las empleadas del lugar renunció tras solo 3 días. Aseguró que cada noche soñaba con una niña que lloraba sangre y la llamaba por su nombre. Otra reportó haber sido empujada violentamente al pasar frente a la caja de Annabelle, sin que hubiera nadie más en la sala. Y entonces ocurrió algo que obligó a cancelar toda la exposición. Desde el primer día que Annabelle fue colocada en la galería del museo en Nueva Orleans, el ambiente se volvió irrespirable. No era algo que pudiera verse, pero sí sentirse. Un peso invisible que se posaba sobre el pecho de quienes se acercaban, como si algo en esa muñeca quisiera entrar en ellos, examinarlos o devorarlos desde dentro. El museo, famoso por su colección de objetos paranormales, había preparado una sala especial solo para ella. Oscura, con una iluminación tenue que resaltaba la vitrina, querían que fuera la estrella de la exhibición. Pero lo que consiguieron fue otra cosa. Una oleada de sucesos tan inquietantes que incluso los más escépticos terminaron cuestionando sus creencias. La primera noche, el sistema de cámaras de seguridad falló por completo. Técnicos revisaron el circuito cerrado y no encontraron explicación. A la mañana siguiente, un guardia de seguridad, llamado Marcus, se negó a volver a trabajar. Según su testimonio, mientras hacía su ronda nocturna, escuchó risas infantiles y pasos corriendo alrededor de la vitrina. Pero no había nadie.
Luego vio que la muñeca estaba girada hacia otra dirección, aunque la vitrina jamás había sido abierta. Los reportes de los visitantes no tardaron en multiplicarse. Muchos afirmaban sentir náuseas, vértigo o un fuerte dolor de cabeza al acercarse a Annabelle. Algunos decían haber sentido que alguien les tocaba la espalda o susurraba su nombre, a pesar de estar solos. Uno de los casos más documentados fue el de una mujer de nombre Clarice, quien visitó la galería y afirmó que la muñeca le guiñó un ojo. Se desmayó en el lugar y, al recuperar el conocimiento, repetía una y otra vez: «No debí venir, ella lo sabe, ella me vio». Pero lo peor ocurrió al tercer día. Una empleada del museo, encargada del área de limpieza, fue hallada inconsciente, junto a la vitrina. Cuando despertó, tenía marcas similares a rasguños en sus brazos y cuello. Aseguró entre gritos que había visto cómo la muñeca parpadeaba. No fue un sueño. Se movió, me miró, me susurró que no debía estar allí. La dirección del museo, alarmada por la acumulación de incidentes, decidió cerrar la sala temporalmente. Aún así, el mal ya se había esparcido. En el barrio francés, conocido por su carga espiritual y su pasado vudú, empezaron a circular rumores. A los pocos días del arribo de Annabelle, varios locales reportaron fenómenos extraños: objetos que se movían solos, crucifijos que caían de las paredes, animales que aullaban sin motivo y sombras que cruzaban los callejones sin dejar rastro. Una sacerdotisa vudú llamada Madame Delphine, respetada en la zona por su trabajo espiritual, declaró en una entrevista radial local que la ciudad estaba sintiendo la vibración de un demonio que nunca debió salir de su prisión. Incluso, realizó una ceremonia pública para intentar neutralizar la energía que, según ella, provenía directamente del museo. «Eso no es una muñeca», dijo. «Es una carcasa, y la cosa que la habita está hambrienta». Finalmente, los organizadores no tuvieron más opción. Annabelle debía ser devuelta. La exposición fue clausurada tras solo 5 días, cuando, en teoría, debía durar 2 semanas. Los Warren, ya en edad avanzada, pero aún atentos a lo que pasaba con su museo, organizaron el traslado de emergencia de regreso a Connecticut. Esta vez, el demonólogo que los asistía en cada viaje realizó un exorcismo completo del vehículo y selló con sal y agua bendita cada compartimento del transporte. Sin embargo, durante el viaje de regreso, ocurrió algo más. Una tormenta azotó la carretera. El conductor aseguró que la muñeca, dentro de su caja cerrada, se movió, que la vitrina tembló y que una fuerza invisible casi lo hace perder el control del vehículo. Llegaron al museo, sí, pero ninguno de los involucrados volvió a hablar con tranquilidad del trayecto. Desde entonces, Annabelle no ha vuelto a salir de su vitrina, y cada vez que alguien propone exhibirla en otro lugar, hay un silencio en la sala, porque todos saben lo que ocurrió en Nueva Orleans y lo que podría ocurrir si vuelve a liberarse. Durante años, Ed y Lorraine Warren insistieron en que Annabelle no estaba poseída por un espíritu humano, sino por un demonio, no uno cualquiera. Según los testimonios recopilados por los Warren y otros demonólogos que han estudiado el caso, la entidad que habita la muñeca no solo engaña, sino que simula inocencia como método para infiltrarse, finge ser una niña, pide compasión, y solo cuando ha logrado que alguien le otorgue permiso para habitar un lugar u objeto, muestra su verdadero rostro. Pero ¿de dónde viene esta entidad? Lorraine solía decir que el mal detrás de Annabelle era antiguo, posiblemente anterior a cualquier religión formal. Una inteligencia demoníaca que ha adoptado distintas formas a lo largo de los siglos y que simplemente encontró una nueva carcasa en esa muñeca de trapo, aunque jamás se ha revelado un nombre oficial de la entidad, porque pronunciar el verdadero nombre de un demonio puede invocarlo. Algunos expertos en demonología han sugerido que podría tratarse de un espíritu de alto rango infernal, uno que ha manipulado, torturado y destruido antes, y que lo seguirá haciendo mientras encuentre portales para hacerlo. Fue esta idea la que inspiró a James Wan y su equipo creativo cuando desarrollaron el universo cinematográfico de El Conjuro.
En la película, Annabelle aparece como una muñeca de porcelana de aspecto perturbador, una licencia artística para transmitir de forma visual el mal que representa. Aunque en la vida real se trata de una muñeca de trapo Raggedy Ann, los eventos fundamentales coinciden. Una entidad demoníaca, una posesión gradual y un caso tan fuerte que fue inmediatamente catalogado como una amenaza activa por los Warren. En La Monja y el Conjuro 2, se habla de un demonio llamado Valak, una figura poderosa que adopta diferentes formas. Muchos han teorizado que la entidad detrás de Annabelle y Valak podrían estar conectadas. Lorraine, en una entrevista de los años 90, confirmó que muchas entidades que enfrentaron eran capaces de mimetizarse entre ellas o incluso colaborar. Hay una jerarquía del mal, dijo, y cuando tocas a uno, despiertas a los demás. De hecho, uno de los exorcistas que intentó intervenir en el caso de Annabelle, el padre Jason Bradford, falleció en circunstancias misteriosas. Se dice que después de visitar el museo y burlarse de la muñeca, al despedirse de Ed Warren, le dijo en tono de broma: «Ese trapo no me impresiona». Ed le respondió: «Serio, espero que nunca tengas que arrepentirte de esas palabras». Al día siguiente, el padre Bradford murió en un accidente automovilístico. El demonólogo Tony Spera, actual director del Museo de los Warren, ha declarado públicamente que, incluso hoy, Annabelle sigue manifestando actividad. Él mismo ha reforzado la vitrina con materiales especiales y ha prohibido absolutamente cualquier intento de manipulación o exhibición fuera del recinto. No es un juguete, afirma. Es una trampa, y muchos ya han caído. Pero lo más escalofriante es que hay registros, aunque pocos conocidos, de sueños compartidos entre personas que han visitado a Annabelle. Describen una figura con ojos completamente negros, de rostro alargado, que se manifiesta entre el humo o el fuego. La mayoría de las veces, esa figura aparece sosteniendo una muñeca, como si siempre regresara al mismo ancla, al mismo portal. Un demonio puede moverse, puede cambiar de forma, puede adoptar nuevos rostros, pero si encuentra un recipiente, no lo suelta. Y eso es lo que la muñeca representa. No es solo un objeto maldito, es una puerta, y alguien o algo la abrió hace décadas sin saber lo que hacía. Y desde entonces, Annabelle ha estado esperando. Cuando Ed Warren falleció en 2006 y años más tarde Lorraine en 2019, muchos pensaron que el capítulo más oscuro de Annabelle se cerraría con ellos, pero la realidad fue otra. El Museo del Ocultismo, ubicado en Monroe, Connecticut, quedó en manos del yerno de los Warren, Tony Spera, quien no solo continuó la labor de protección del museo, sino que ha sido testigo directo de las fuerzas que aún rodean a la muñeca. Tony ha sido claro en entrevistas y conferencias. Annabelle no ha perdido fuerza, al contrario, parece más activa que nunca. Desde que él se convirtió en el custodio de la muñeca, han ocurrido sucesos que siguen dejando perplejos a quienes lo rodean. Uno de los más escalofriantes sucedió en 2016, cuando un joven visitó el museo y, desafiando las advertencias, golpeó la vitrina de Annabelle mientras se reía. Tony lo reprendió, pero el muchacho ignoró la advertencia. Según el relato de Spera, al salir en motocicleta con su novia, el joven perdió el control inexplicablemente y se estrelló contra un árbol. Murió en el acto. La novia, sobreviviente, declaró que segundos antes del accidente, él hablaba sobre la muñeca y dijo que no creía en esas cosas. A partir de ese caso, Tony reforzó las medidas de seguridad. La vitrina de Annabelle fue bendecida nuevamente y se instaló una protección especial. Un cristal resistente, rociado con agua bendita, encerrado en un sarcófago de madera consagrada. Nadie puede tocarla, nadie puede moverla, nadie debe provocarla. Pero en 2020 ocurrió un hecho que encendió las alarmas en redes sociales de todo el mundo: la supuesta fuga de Annabelle. El 14 de agosto de ese año, una serie de publicaciones virales comenzaron a circular en Twitter y TikTok afirmando que la muñeca había desaparecido del museo.
Se decía que alguien la había robado, que el museo había sido saqueado o incluso que se había movido sola. En cuestión de horas, Annabelle fue tendencia global. Muchos creyeron que era una broma, hasta que Tony Spera tuvo que salir públicamente a desmentirlo con un video desde el museo, mostrando que la muñeca seguía en su lugar. Sin embargo, su expresión era seria. Aunque intentó tranquilizar al público, dijo una frase inquietante. Ella sigue aquí, por ahora. Pero es importante que no jueguen con estas cosas. El mal no necesita salir para hacer daño, solo necesita ser recordado. A partir de ese episodio, algunos investigadores han sugerido que, incluso sin escapar físicamente, la presencia demoníaca vinculada a Annabelle puede manifestarse a través de la atención que recibe. Es decir, mientras más se habla de ella, más poder parece recuperar. Esto no es algo nuevo en demonología. Las entidades poderosas se alimentan del miedo, del morbo, del recuerdo, y en el caso de Annabelle, eso se traduce en un fenómeno documentado por varias personas que, tras ver fotos o videos de ella, reportan sueños perturbadores, sombras en sus habitaciones o fallos eléctricos inexplicables. Incluso Spera ha declarado que hay días en los que evita entrar al museo. No es solo la muñeca, dice, es lo que trae con ella. La atmósfera cambia, el aire se vuelve más pesado y hay un silencio que grita. Actualmente, el museo se encuentra cerrado al público debido a regulaciones locales de zonificación, pero la colección, incluyendo a Annabelle, sigue bajo resguardo. Tony ha afirmado que mientras viva, jamás permitirá que la muñeca sea trasladada de nuevo, y que, si algún día él falta, dejará instrucciones claras sobre cómo sellarla para siempre. Porque después de décadas de muertes, accidentes, ataques espirituales y manifestaciones demoníacas, una cosa está clara. Annabelle no es un objeto, es un ancla. Y si ese ancla se rompe, nadie sabe lo que podría desatarse. A lo largo de los años, Ed y Lorraine Warren, y más tarde Tony Spera, han reiterado que Annabelle no puede ser tratada como un simple objeto, porque lo que habita en su interior no puede ser destruido, solo contenido. Según los archivos de los Warren, la muñeca fue sometida a múltiples rituales de exorcismo menor. No se trató de una expulsión clásica, como las que se practican con humanos poseídos, sino de un proceso de sellado. Los Warren pidieron ayuda a varios sacerdotes. Uno de los más conocidos fue el padre Koch, un exorcista autorizado por la Iglesia Católica, quien realizó bendiciones periódicas sobre la muñeca y el museo entero. Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso él advirtió que esas medidas no eran definitivas. Tony Spera declaró en una conferencia de 2019 que la vitrina en la que reposa Annabelle fue diseñada siguiendo indicaciones específicas de un experto en ocultismo cristiano. Está construida con madera de roble consagrado, reforzada con símbolos de protección, tallados por un artesano que jamás quiso revelar su identidad. El cristal fue rociado con agua bendita, mezclada con sal exorcizada. Cada semana se realiza una oración de San Miguel Arcángel frente a la vitrina. Y a pesar de todo eso, el mal sigue ahí. En una entrevista, Tony mencionó algo inquietante. A veces, cuando paso junto a la vitrina, no veo solo la muñeca. Hay algo más, una sombra que se refleja detrás del cristal, aunque no haya nadie más en la habitación. Ese tipo de fenómenos han hecho que incluso otros investigadores paranormales se nieguen a acercarse a Annabelle. Uno de ellos fue John Zaffis, sobrino de los Warren y protagonista de la serie Haunted Collector. Aunque posee su propio museo con objetos malditos, Zaffis ha dicho que Annabelle es una presencia completamente distinta. Ella no necesita moverse, comentó. El terror se siente antes de que la veas. El miedo principal entre los expertos no es solo que la muñeca escape físicamente, sino que la entidad que la habita logre desprenderse por completo y habitar un cuerpo humano. Esto se ha insinuado varias veces en los documentos de los Warren y es uno de los temas centrales de las películas del universo de El Conjuro. Aunque los filmes toman licencias creativas, hay un elemento real en ellos.
El peligro de la invitación. La Iglesia enseña que las entidades demoníacas no pueden poseer sin permiso. Ese permiso no siempre es literal, puede ser simbólico. Jugar con la Ouija, invocar nombres, retar con burla o simplemente obsesionarse con el objeto. Por eso, Ed Warren siempre advertía: no le hables, no la retes, no pienses en ella como un juego, porque si lo haces, ella lo sabrá. En los últimos años, han surgido rumores de que la muñeca ha intentado comunicarse con visitantes psíquicos o mediums, incluso sin contacto físico. En uno de esos casos, una medium de renombre internacional declaró haber sentido la presencia de un ente que simula ser una niña, pero cuya alma está podrida por completo. Dijo haber escuchado dentro de su mente: déjame entrar. La medium abandonó el museo en estado de shock y se negó a volver a hablar del tema. Desde entonces, Tony Spera ha limitado estrictamente quién puede estar en la misma sala que Annabelle. Incluso los trabajadores que hacen mantenimiento al museo lo hacen bajo vigilancia constante y ninguno puede quedarse a solas con ella. Lo más escalofriante, sin embargo, es la advertencia que Lorraine Warren dejó registrada en uno de sus últimos escritos, antes de morir. La muñeca es solo una forma. Lo que hay detrás de ella no está solo. Es parte de algo más grande. Y si alguna vez se rompe el equilibrio, no será solo un caso, será una invasión. ¿Una invasión? Hay quienes creen que Lorraine se refería a otros objetos malditos que, al igual que Annabelle, funcionan como portales. Esos objetos están dispersos por el mundo, algunos en museos privados, otros perdidos, y algunos quizá en casas donde nadie sabe lo que tiene. Annabelle es, en efecto, la más conocida, pero no es la única. Y si algún día su sello se rompe por completo, lo que venga después podría no tener vuelta atrás. Pocos conocen este capítulo de la historia de Annabelle, un evento que incluso Tony Spera prefiere no detallar en público. Pero gracias a declaraciones de testigos cercanos al entorno de los Warren y a registros de investigadores independientes, se sabe que hubo una ocasión en que Annabelle fue sacada del Museo de Monroe, Connecticut, con autorización especial, y llevada hasta Nueva Orleans, en un intento de estudio espiritual, en uno de los lugares con mayor actividad mística del continente americano. El traslado ocurrió en la década de los 80, cuando Ed y Lorraine aún estaban vivos. Se trató de un experimento conjunto entre los Warren y un grupo de religiosos y expertos en demonología que residían en Nueva Orleans, ciudad conocida por su sincretismo religioso, sus raíces vudú y su intensa carga espiritual. El propósito era estudiar cómo la entidad reaccionaría ante diferentes entornos energéticos y si su poder estaba limitado geográficamente. El viaje fue meticulosamente planeado. Annabelle fue transportada en una caja sellada, acompañada por 2 sacerdotes y bajo protección espiritual constante. Al llegar a Nueva Orleans, fue colocada en una habitación consagrada dentro de un convento antiguo, cerrado al público y con acceso restringido solo a los involucrados en el proyecto. Nadie más debía estar cerca. Pero lo que comenzó como un experimento controlado, pronto se convirtió en un caos absoluto. Durante la primera noche, las monjas del convento reportaron llantos de niña provenientes del cuarto donde reposaba Annabelle. Las cámaras colocadas dentro del recinto comenzaron a fallar y la temperatura del entorno descendió repentinamente. Un sacerdote que intentó rezar frente a la caja sufrió un colapso nervioso, asegurando haber sentido que algo le entraba por la boca y le apretaba el alma. A la mañana siguiente, la hermana superiora fue hallada inconsciente a los pies de la caja, con una marca de 3 arañazos en el hombro. No recordaba cómo llegó allí. Ante la gravedad de los hechos, Ed Warren decidió que el experimento debía terminar inmediatamente. Prepararon el regreso. Sin embargo, algo había cambiado. Durante el trayecto de regreso a Connecticut, el equipo sufrió un accidente vehicular cerca de Atlanta. El conductor del camión que transportaba a Annabelle perdió el control sin razón aparente. El vehículo volcó
y aunque no hubo víctimas fatales, 3 personas resultaron heridas. Lo extraño es que la caja de Annabelle fue hallada completamente intacta, pero con la cerradura abierta. Esa noche, Lorraine Warren escribió en su diario: "No debimos moverla. El demonio no tiene raíces, pero sí instintos. Y cuando siente que alguien quiere descubrirlo, ataca. En Nueva Orleans no se manifestó, se liberó. Tras este incidente, Annabelle fue regresada a su vitrina original en el Museo de los Warren, y desde entonces jamás ha sido trasladada nuevamente, ni siquiera durante las renovaciones del museo". Tony Spera, en entrevistas privadas, ha dejado claro que el viaje a Nueva Orleans fue un error que nunca debió permitirse, y que las energías de esa ciudad, mezcla de religiosidad profunda, vudú ancestral y rituales sincréticos, pudieron haber intensificado la conexión entre la muñeca y su entidad. Y aunque el museo permanece cerrado, se sabe que desde ese evento han ocurrido manifestaciones extrañas en la zona donde Annabelle fue expuesta en Nueva Orleans. Sombras que cruzan los muros del convento, luces que parpadean sin explicación y turistas que aseguran haber sentido algo que los observaba sin saber lo que ocurrió allí décadas atrás. Hoy, muchos creen que ese traslado fue el momento exacto en el que Annabelle pasó de ser un simple contenedor de energía maligna a convertirse en un canal. Un canal que puede afectar lugares, personas y energías, sin importar la distancia. Porque el mal, cuando es invocado, no necesita moverse, solo necesita ser recordado. Y tú, que estás escuchando esta historia, ya lo has hecho.